Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 30 del curso de Álgebra Avanzada. Al final de la primera parte de esta lección dejamos establecido este teorema que se conoce como el teorema de factorización. Y estamos ya a punto de comenzar su demostración, pero vamos a releerlo para recordar qué es lo que nos dice. Dice que para todo polinomio f de x con grado, siendo n mayor o igual que 1, o sea que el polinomio f de x puede empezar a ser un polinomio de grado 1 lineal, y cuya forma, claro, pues será esta, ¿verdad? A sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2, y así seguimos sumando hasta llegar a a sub 1 por x a la 1 más a sub 0. Recuerde que esta forma general se obtiene, ¿verdad?, escribiendo los términos del polinomio en orden descendiente de las potencias de la x, y la x, la más alta, tiene que ser a la n, porque fíjese que, ¿verdad?, el grado de f es n, y de ahí adelante fíjese que los términos van conteniendo a la x con un exponente 1 cada vez menor que el anterior, ¿verdad?, hasta llegar al término que no contiene la x. Pues fíjense, el teorema dice que va a ocurrir que f de x yo lo puedo escribir de esta forma factorizada. A sub n, donde fíjense que a sub n es el coeficiente numérico de ese término con la potencia más alta de la x en ese polinomio, por x menos ciertos números, ¿verdad?, por una serie de factores binomios que se forman de esta manera: x menos c sub 1 por x menos c sub 2 por x menos c sub 3, etc., hasta llegar a x menos c sub n, donde esos números c sub 1, c sub 2, c sub 3, etc., hasta c sub n, son números complejos y, claro, pueden ser reales, fijos, o sea, constantes, y ellos son ceros diferentes de f de x. Dicho sea de paso, cuando yo expresé o establecí este teorema, al final de la lección anterior se me quedó esta palabrita de diferentes, añádalo, porque es muy importante. Bueno, vamos a ver la demostración por inducción. Primero, recuerden que siempre hay que ver que el teorema, o verificar que el teorema es cierto para un valor mínimo de la n, que el mismo teorema dice que va a ser 1 el valor mínimo, ¿verdad? Esto es que el grado del polinomio, porque recuerden que n corresponde al grado del polinomio f, va a ser 1. Así que si el grado del polinomio f va a ser 1, quiere decir que f de x, ese polinomio, va a ser lineal. Y por lo tanto se puede escribir de esta manera: a sub 1 por x a la 1 más a sub 0, donde esos coeficientes a sub 1 y a sub 0 son números reales fijos, o sea, constantes. Y en particular el a sub 1 no puede ser 0, porque fíjense que este término tiene que aparecer para que efectivamente el grado de f de x sea 1, que aparezca el término con x a la 1. Así que si entonces c sub 1 es un cero de ese polinomio f de x, eso quiere decir que si yo evalúo f sustituyendo la x por c sub 1, donde quiera que aparezca x por menos c sub 1, míralo aquí, a sub 1 y en vez de x c sub 1 más a sub 0, eso por ser c sub 1 un cero de f tiene que darnos 0. Y de esta ecuación que tenemos aquí, yo puedo sacar que a sub 0, míralo aquí, va a ser igual a 0, tenemos aquí, y transponemos el término a sub 1 c sub 1 y pasaría menos a sub 1 c sub 1. Y 0 menos a sub 1 c sub 1 da el negativo de a sub 1 c sub 1. Así que si yo ahora voy otra vez a la fórmula del polinomio f de x y sustituyo lo que es a sub 0, tendremos que f de x será igual a sub 1 por x más el a sub 0, que hemos encontrado aquí que es negativo a sub 1 por c sub 1. Ahora fíjense que aquí yo tengo la suma de un número y el negativo de otro. Y por un teorema que estudiamos desde el álgebra elemental, que se conoce como la equivalencia de las restas, eso quiere decir que es el primer término a sub 1x menos el segundo término a sub 1c sub 1. Y fíjense que ahora en este binomio que hemos obtenido aquí, yo tengo el factor común a sub 1, lo sacamos y nos queda por x, ¿verdad?, primero x, menos y después c sub 1, menos, al sacar la a sub 1 nos queda c sub 1. Y esto precisamente es lo que yo quería verificar, que para ese polinomio de grado 1 yo podía escribirlo de esta forma factorizada, como dice el teorema, ¿verdad? El coeficiente numérico del término con la potencia más alta de la x en él, y fíjense que el coeficiente numérico del término con la potencia más alta de la x en ese polinomio f de x es a sub 1 por x menos los ceros que tenga ese polinomio, y en este caso fíjense que ese polinomio nada más tiene ese 0 c sub 1. Así que efectivamente hemos verificado que el teorema es cierto si la n, si el grado del polinomio que tenemos es 1. Bueno, pues segundo, vamos a suponer que el teorema es cierto para cierto valor n de n igual a i, donde esa i va a ser menor o igual que cierto valor k. Así que fíjense que al indicar esto, eso significa que voy a usar la versión alterna del principio de inducción para demostrar para ejecutar el segundo paso de la demostración por inducción, ¿verdad? Donde, claro, la i y la k son números naturales, y queremos ver que entonces es cierto ese teorema para cuando la n vale 1 más el que le sigue a este k, que es k más 1, ¿verdad? Y claro, también será un número natural, porque si k es un número natural, su sucesor o consecutivo también es natural.
Bueno, pues eso quiere decir que nuestra hipótesis de inducción va a ser que para el polinomio f de x con grado i menor o igual que k, que sería, ¿verdad?, escribiéndolo en la forma general como dice el teorema, a sub i por x a la i más a sub i menos 1 por x a la i menos 1 más a sub i menos 2 por x a la i menos 2 más, y así seguimos sumando hasta llegar a sub 1 por x a la 1 más a sub 0. Ocurre que f de x se puede factorizar de esa manera, como dice el teorema. El coeficiente numérico del término con potencia más alta de la x, que es el a sub i, por una serie de binomios, ¿verdad?, que se forman tomando la variable del polinomio que es x menos todos los posibles ceros de el polinomio f de x, los posibles ceros diferentes, ¿verdad? C sub 1, C sub 2, C sub 3 hasta llegar a C sub i, ¿verdad? Y queremos ver, entonces el teorema es cierto si la n vale k más 1, o sea, si el grado del polinomio es k más 1, por lo que su forma general irá de esta manera: a sub k más 1 por x a la k más 1 más a sub k por x a la k más a sub k menos 1 por x a la k menos 1, y así seguimos sumando hasta llegar a sub 1 por x más el término constante a sub 0. Fíjense que aquí también las potencias de la x van bajando de 1 en 1, ¿verdad? K más 1, 1 menos de k más 1 que es k, 1 menos de k más 1 hasta llegar a x a la 1 y un término que no contenga la x. Pues queremos ver que yo puedo escribir ese polinomio de grado k más 1 factorizado de esta manera: el coeficiente numérico del término con la potencia más alta de la x en ese polinomio por una serie de binomios que se forman tomando la variable del polinomio que es x y restándole los posibles ceros diferentes de ese polinomio, ¿verdad? C sub 1, C sub 2, C sub 3 hasta llegar a C sub k más 1. Bueno, para esto, para demostrar que efectivamente el teorema es cierto para cuando tenemos un polinomio de grado k más 1, suponiendo que el teorema es cierto para cuando el polinomio es de grado i antes o hasta llegar hasta k, 1 menos que es k más 1, fíjense lo siguiente: vamos a suponer que C sub 1 es un cero de ese polinomio, de f de x que está aquí, ¿verdad? Pues si ese C sub 1 es un cero de f de x, eso quiere decir que cuando yo sustituya en esa fórmula, ¿verdad?, en vez de x ponemos C sub 1, ¿verdad?, o vamos a tener que lo que nos da eso, cuando yo en todos sitios que aparezca x pongo C sub 1, nos va a dar 0. Y entonces, por el teorema del factor, además, si C sub 1 es un cero de f de x, entonces x menos C sub 1 va a ser un factor de ese polinomio, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema del factor, que dicho sea de paso, el teorema que probamos anteriormente en la primera parte de esta lección, ¿verdad? Así es que eso significa que yo puedo escribir f de x del siguiente modo: x menos C sub 1, que dice aquí que va a ser factor de f de x, por un tercer polinomio que lo voy a llamar q de x. ¿Y qué pasa con ese q de x? Lo primero que vamos a observar es que el grado de q de x va a ser k. ¿Por qué será así? Pues miren, si yo efectúo la división de f de x entre x menos c sub 1 y aplicamos la división sintética, porque fíjense que el divisor va a tener la forma x menos r, colocaríamos primero los coeficientes de f de x, que son a sub k más 1, después el a sub k, después el a sub k menos 1, y así seguimos hasta llegar a sub 0, ¿verdad? Colocaríamos, ¿verdad?, en el arreglo por aquí, un poquito de la división sintética, el c sub 1, ¿verdad?, el r, en este caso el c sub 1. Y empezaríamos a bajar los coeficientes, ¿verdad? Y el primero que vamos precisamente a sub k más 1, ¿verdad? Así que el primer coeficiente del polinomio q de x, que es el que aparece aquí, va a ser a sub k más 1, como dice aquí. Fíjense que también dice que el primer coeficiente será a sub k más 1, y además vea que el grado de ese polinomio va a ser k, porque si el polinomio dividendo, ¿verdad?, tiene grado k más 1, el polinomio cociente tiene 1 menos del grado del polinomio dividendo, y si el polinomio dividendo tiene grado k más 1, 1 menos de k más 1 es k. Por eso es que el grado de k es, el grado de q, perdón, es k, y el coeficiente numérico de x a la k, la potencia más alta de la x en ese polinomio q, será a sub k más 1, el coeficiente que tenía aquí f de x con acompañante de x a la k más 1. ¿Okay? Bien, bueno, pues si ahora yo considero el resto de los ceros de este polinomio f de x, que recuerde que son, ya consideramos el c sub 1, ¿verdad? Pues si c sub 2, el resto, c sub 3 hasta llegar a c sub k más 1, son ellos el resto de, ¿verdad?, los ceros de ese polinomio f de x. ¿Cuántos ceros van a haber ahí? Bueno, pues como desde c sub 1 hasta c sub k más 1 hay k más 1 0, como yo quité el c sub 1 ya, pues nos quedan aquí nada más que 1 menos de k más 1, k0. Así que si estos son los restantes ceros
de ese polinomio, los restantes caseros de ese polinomio f de x. Vamos a seguir por aquí, aquí ya estamos dicho. Luego si c sub 2, c sub 3, etc. hasta c sub k son los restantes k más 1, 0. Vamos a poner esto por aquí, ¿verdad? No borremos el teorema original por si acaso tenemos que hacer referencia a él más tarde. Vamos a pasar una rayita aquí para que sepan dónde estamos siguiendo copiando, ¿verdad? Luego si c sub 2 hasta c sub k más 1 son los restantes caseros de f de x. Entonces vea que si yo busco f de c sub i, ¿verdad? Donde ahí va a ser o 2 o 3 o 4 hasta llegar a k más 1, y al sustituirlo, ¿verdad?, en la fórmula de f de x, que lo tenemos por aquí ahora escrito de esta manera, q de x, así que será q de c sub i por x menos c sub 1, así que ahora la x va a ser c sub i menos c sub 1. Eso, como c sub i es cualquiera de los otros ceros del polinomio f, va a dar 0, ¿verdad? Ahora, como los k más 1 ceros, c sub 1, c sub 2, c sub 3, etc., hasta llegar a 0 número k más 1, son diferentes, porque recuerde que eso lo dice desde el teorema original, ¿verdad? Y aquí lo dice, que van a ser ceros diferentes, ¿verdad?, de f de x. Esto que está aquí, c sub i menos c sub 1, no puede ser 0, porque fíjense que como esto empieza en c sub 2, ¿verdad?, c sub 2 es diferente de c sub 1, después vendría c sub 3, diferente de c sub 1. Esto no puede dar 0, porque de la única forma que esto daría 0 es que tuviéramos aquí c sub 1, pero estamos cogiendo desde i sub 2, ¿verdad?, desde c sub 2. Entonces, este factor que está aquí, c sub i menos c sub 1, no puede ser 0, ¿verdad? Por lo que, aplicando la ley de división de los de las igualdades, ¿verdad?, que es la que dice que usted, si le dan una ecuación, usted puede ir a ambos lados de la ecuación por esa cantidad diferente de 0, ¿verdad? Pues yo voy a dividir estos últimos dos lados de esta ecuación que tiene tres lados, ¿verdad?, entre c sub i menos 1, ¿verdad? Dividimos los últimos dos lados de la ecuación anterior aquí, ¿no?, entre c sub i menos c sub 1, obteniendo que, bueno, pues mire, si yo divido este segundo lado de esa ecuación que tiene tres lados entre c sub i menos c sub 1, se cancela el c sub i menos c sub 1 y queda que es q de c sub i. Y en el lado derecho, cuando divide 0 entre c sub i menos 1, 0 entre cualquier número da 0. Así que esto da 0. O sea, que, ¿qué son estos números c sub i? Pues c sub 2, c sub 3, c sub 4, etcétera, hasta llegar a c sub k más 1, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar tomando ahora. Ahora, los restantes k ceros del polinomio f serán ceros del polinomio q. Y ceros diferentes, ¿no?, de ese polinomio q de x, ¿no?, porque q de c sub i nos dio 0 siempre para todos ellos, ¿verdad? Bueno, pero recordando que el grado, por el análisis que hicimos ahorita, ¿verdad?, de la adicción sintética aquella, que el grado del polinomio q, mírenlo por aquí, es k. Recordando que el grado
polinomio Q es K por la hipótesis de inducción ¿Qué dice la hipótesis de inducción? Pues mire, que corra cualquier polinomio de grado K, ¿verdad? Con 0, C sub 2, C sub 3, C sub 4 hasta C sub K más 1, pues entonces yo puedo escribir ese polinomio factorizado de la siguiente forma, ¿verdad? Podremos escribir a Q de X como, dice el teorema, como decía la hipótesis de inducción, ¿verdad? El coeficiente de la potencia más alta de la X en Q de X, que por aquí ya habíamos dicho que iba a ser el coeficiente A sub K más 1, ¿verdad? Por el análisis que hicimos de la división sintética, cuando la vimos, ¿verdad? A sub K más 1 multiplicado por unos binomios que se forman tomando la variable X y restándole los ceros de ese polinomio Q de X, que son estos: C sub 2 por C sub 1 por X menos C sub 3 por X menos C sub 4, ¿verdad? Y así se sigue hasta llegar a multiplicar por X menos C sub K más 1. Entonces, sustituyendo en la fórmula de f de X, que recuerde que es este polinomio de grado K más 1, ¿verdad? Entonces, sustituyendo esto, el hecho de que Q de X se puede escribir de esa manera, en la fórmula de f de X, tenemos que, vamos a ver, f de X será igual a, bueno, fíjense que f de X lo tenemos por aquí, era Q de X por X menos C sub 1. ¿Para qué es Q de X? Pues mire, A sub K más 1, sustituimos en vez de Q de X, ponemos lo que es Q de X, A sub K más 1, primeramente por este factor que está aquí, que ya lo teníamos, ¿verdad? En la fórmula de f de X, por el resto de los factores que acompañan a sub K más 1 en la factorización de Q de X, que es que estoy sustituyendo, ¿verdad? Que son X menos C sub 2 por X menos C sub 3, y así se sigue hasta llegar a X menos C sub K más 1, ¿verdad? K más 1. Vamos a poner un poquitito más cómodo aquí. Y así sigue hasta llegar a el factor X menos C sub K más 1, ¿verdad? Y eso era precisamente lo que yo quería demostrar, ¿verdad? Que yo podía escribir f de X como A sub K más 1 por X menos C sub 1 por X menos C sub 2 por X menos C sub 3 hasta llegar a X menos C sub K más 1. Y esto es lo que queríamos verificar en este segundo paso de la inducción, ¿verdad? Pues ahí tenemos la demostración del teorema de factorización. Bueno, vamos a ver esta definición, ¿verdad? Que nos presenta otro concepto muy importante en la teoría de ecuaciones. Y esa definición dice lo siguiente: dice así.
perdón, en estos casos, ¿verdad? De que sea el SS sea 1, además de decir que R es un 0 de multiplicidad de 1 o que R es un 0 de primera multiplicidad, también se puede decir que R es un 0 sencillo o que R es un 0 simple. Ahora, si ese exponente al cual se va a estar elevando ese factor x menos r es 2, diremos que r es un 0 de multiplicidad dos, o que r es un 0 de segunda multiplicidad. Etcétera. Así que tenemos la definición de la multiplicidad de un 0. Mire, si usted puede factorizar un polinomio de esta manera, ¿verdad? X menos r a la s, ¿verdad? Y entonces ese exponente determina lo que es la multiplicidad de ese 0r, ¿okay? En particular, si s es 1, pues entonces se dice que r es un 0 de multiplicidad 1, o que r es un 0 de primera multiplicidad, o que r es un 0 sencillo, o que r es un 0 simple. Si el exponente que necesitamos para expresar ese binomio en la factorización del polinomio f de x fuera 2, diremos que r es un 0 de multiplicidad 2, o que r es un 0 de segunda multiplicidad. También se puede decir, me perdonan, que r es un 0 doble, o que r es un 0 doble. Es un 0 doble. Etcétera. ¿Qué quiere decir con etcétera? Pues mire, si s fuera 3, diremos que r es un 0 de multiplicidad 3, o que r es un 0 de tercera multiplicidad, o que r es un 0 triple, etcétera. ¿Se fijan? Bueno, por ejemplo, mire, ya podemos borrar no borramos el teorema de factorización porque lo vamos a usar ya mismito para multiplicar un paso en la demostración de otro teorema. ¿Okay? Bien, etcétera. Por ejemplo, mire, por ser un trinomio cuadrado perfecto, este polinomio f de x, que dice que es x al cuadrado menos 4x más 4, fíjense que efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a repasar las características del trinomio cuadrado perfecto que estudiamos en el álgebra elemental, ¿verdad? Dice así. Mire, el primero y el tercer término tienen que ser cuadrados perfectos. O sea, yo puedo sacarle raíz cuadrada exacta a x cuadrado y le puedo sacar raíz cuadrada exacta al 4. ¿Verdad que sí? Porque fíjense que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la de 4 es 2. Y si yo multiplico esas dos raíces cuadradas, x por 2 da 2x, y el doble, 4x, sin contar el signo, es lo que aparece en el medio. Así es que lo podemos factorizar de este modo. F de x va a ser igual a x menos 2, ¿verdad? La raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo, y la raíz cuadrada del tercero, que es 2, elevado al cuadrado. Luego, esto significa que ese número que está restando a la x, 2, es un 0 de multiplicidad 2. O podemos decir que es un 0, ¿verdad?, de segunda multiplicidad, o que es un 0 doble. Este 2, el 2 es este que está aquí, y la multiplicidad es lo que dice este exponente. ¿Se fijan? Este es el 0 y el exponente de ese factor es lo que indica la multiplicidad de ese 0. ¿Okay? Bien, entonces
Vamos a ver este segundo ejemplo. ¿Qué dice? Que dice lo siguiente: si f g de x, digamos, este polinomio x menos 3 a la 4 por x más 1, entonces, fíjense que ahí va a haber dos ceros, el 3 y el negativo 1, ¿verdad que sí? 3 es un 0, podríamos decir aquí, de tercera multiplicidad, que es otra de las formas en que usted puede decir los segundos, ¿verdad? De tercera multiplicidad. Claro, también podría decir de cuarta, en vez de elevado a la cuarta, ¿verdad? De cuarta multiplicidad. Cuarta. O decir de multiplicidad 4, ¿verdad? Porque el exponente al cual se está elevando es el factor x menos 3, menos ese 0, y 4. O podríamos decir que es un 0 cuádruple, también se puede decir así, ¿verdad? Mientras que el otro 0 que hay aquí, que es el negativo 1, pues recuerde que x más 1 es lo mismo que x menos negativo 1, ¿verdad? Es un 0. Miren, ¿cómo podemos decir? Pues miren, de multiplicidad 1, porque el exponente que aparece aquí para ese factor es 1, ¿verdad? O de primera multiplicidad, o sencillo o simple. Yo voy a decir que es un 0 simple, ¿verdad? Pero hay esas otras formas, según lo que dice la definición, de indicarlo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces